Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrega del aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la divulgación meteorológica para todos los públicos, el proyecto Medina, llamado así en honor del famoso meteorólogo Mariano Medina, del proyecto de la Agencia Estatal de Meteorología. Y la charla de hoy nos la va a dar Marta Ferris. Voy a resumir brevemente su currículum. Marta Ferris Llorens es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia, pertenece al Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado desde 2008 y actualmente trabaja en la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana. Ella está vinculada con la actividad divulgativa que se viene prestando en la Delegación Territorial en la que está radicada la Comunidad Valenciana desde 2011. En la actualidad es la coordinadora del proyecto divulgativo de AEMET, conocido como Medina, del cual nos va a dar cumplida cuenta hoy. Meteorología y divulgación en el ámbito nacional, cuyo nombre se puso efectivamente, como he comentado, en honor de Mariano Medina. Desde luego, el tema de hoy no puede ser más de interés más amplio, por definición, ¿no? Se trata de la divulgación que en principio está orientada a llegar a un espectro muy amplio de públicos. En este sentido, yo, bueno, quizá recordar que el antiguo instituto, el Servicio Meteorológico Nacional, luego el Instituto Nacional de Meteorología, etcétera, ya ejercieron actividades desde hace muchos años en este sentido. Por ejemplo, yo recuerdo, desde que estoy en activo, pues las visitas de los colegios, que iban rutinariamente por allí, había que enseñarles a los chavales y chavalas, pues en nuestra parte de climatología, por ejemplo, pues aquello cómo funcionaba el banco de datos, demás, los registros o ejemplos de las hojas de recogida de datos climatológicos y, por supuesto, se les llevaba a la sala de predicción, etcétera, etcétera. Yo creo que ha formado parte siempre de la vocación de lo que es un servicio meteorológico, digamos, de ámbito nacional, ¿no? Y AEMET yo creo que desde hace unos años ese es un aspecto que ha potenciado, en mi opinión, también al hilo de todas las modernas tecnologías que se puede usar para llegar a mucho más público. Y desde luego, bueno, también hay que tener en cuenta que con la problemática del cambio climático y también con la mayor difusión de la información meteorológica, los sucesos extremos, etcétera, pues yo diría que el interés social, si acaso, ha ido aumentando con los años. Y creo que la Agencia Estatal de Meteorología trata de mantenerse al paso, ¿no?, de todos estos cambios, ¿no? Y desde luego la invitada que tenemos hoy, que contamos, muchas gracias en primer lugar por haber acudido a haber respondido favorablemente a nuestra invitación, Marta. Y ella es la que está en el centro de esta actividad, la que la coordina, lo dirige y ya digo, va a ser muy interesante enterarnos un poco de todo el amplio espectro de actividades que abarca. Y yo ya por mi parte, simplemente recordar lo que siempre decimos por el tema de los datos, que cada uno regule, tenga cuidado que esto se graba, estas charlas luego las colgamos en YouTube y por tanto, pues que si decide intervenir, cosa que por supuesto animamos a todo el mundo, que cuando termine Marta, pues haga o bien comentarios, preguntas, etcétera, eso siempre enriquece, pues que lo haga como decida, si quiere presentar su imagen o si quiere hablar solo con la voz o también incluso a través del chat les iremos dando entrada. Y sin más prolegómenos, Marta, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme a dar esta charla. Y bueno, pues voy a empezar ya con la presentación que he preparado. A ver. Supongo que lo estáis viendo ya. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, el título es Divulgación Meteorológica para todos los públicos. Y el nombre del proyecto, como tú bien has dicho, José Antonio, es Proyecto Medina, en honor a Mariano Medina. Pues bueno, ¿por qué es importante divulgar meteorología y climatología? Eso es la pregunta que surgió en 2019, pero que, como tú muy bien has dicho, ya viene de mucho tiempo atrás, que muchos de nosotros o de vosotros pues hacíais charlas a colegios, hacíais algún tipo de divulgación, pero no estaba como con un único camino. Y entonces, pues, ¿por qué es importante? Pues por muchas cosas, aquí he puesto muy poquitas, pero a modo de ejemplo, pues porque estamos en las aulas. O sea, cada vez los niños más pequeños estudian temas de meteorología, de climatología, que van desde instrumentos, van climogramas y demás. Luego también porque los niños son muy imaginativos, siempre están mirando el cielo, el tiempo,
y es una buena forma de acercarnos a ellos desde una forma pues, profesional. Cada vez también hay más aplicaciones que nos dan datos de radar y demás, entonces es un poco ayudar a la gente a que sepa interpretar eso que está recibiendo, esa información que está recibiendo continuamente a través de los diferentes dispositivos. También es muy importante pues, la parte de climatología, pues que la aprendan y que también tengamos el recuerdo ese del pasado, de lo que ocurrió, y por eso es lo de dirigida a todos los públicos, porque en Medina no solo hacemos divulgación para los niños pequeños, sino que también recibimos visitas de personas mayores. Son visitas, la verdad es que muy enriquecedoras porque siempre aportan esa parte de la historia que algunos de nosotros pues no hemos podido vivir. Y bueno, pues estos son los motivos por los que pensamos que es importante hacer divulgación de meteorología y de climatología. Entonces, ¿qué está haciendo AEMET para divulgar meteorología y climatología? Pues bueno, lleva muchos años haciendo labores, como ya hemos comentado, pero sí que es cierto que desde 2019 se empezó a dar forma y dar un impulso real a esa divulgación. Y fue cuando se creó el proyecto Medina, que significa Meteorología, Educación y Divulgación en el ámbito nacional. Con este proyecto lo que pretendemos es pues, impulsar esa labor divulgativa que se lleva haciendo ahora, pero que se venía haciendo desde hace mucho tiempo, y sobre todo coordinar todas estas actividades que hasta ese momento se habían venido realizando, pero no tenían una entidad propia. La hacían la gente pues, que le gustaba atender a colegios, a universitarios y demás, pero no había nada en AEMET que fuera como un proyecto común de toda AEMET. Tenemos la suerte de que AEMET somos un gran equipo humano pues, con muchísimas ideas y muy buenas. Entonces también esto ha servido para que este proyecto haya salido adelante. Como comentaba, empezamos en 2019 y luego vino el COVID y demás, y en lugar de caerse el proyecto, lo que ha hecho ha sido día a día ir creciendo, y gracias a este gran equipo de personas que nos dedicamos a la meteorología y que nos gusta nuestro trabajo. He puesto que somos 93 personas, en realidad somos más de 100, ¿vale? Pero no lo he podido actualizar. Y con esto es un ejemplo de estos números son reales, de gente en las diferentes delegaciones, en las diferentes sedes, aeropuertos, observatorios y demás, que recibe, o sea, que hace cosas de divulgación dentro de como una cosa más dentro de su trabajo. Y esta es la importancia que al final le decidió dar a AEMET, que se metió dentro del plan estratégico, de la línea estratégica de establecimiento institucional y proyección externa, porque gracias a Medina pues, se está reforzando nuestra imagen corporativa y socialmente nos estamos abriendo más y enseñando cuál es el trabajo real que se hace en AEMET. Una cosa muy buena del proyecto Medina es que es un proyecto transversal. Hay una gestión del mismo que, pues, como bien ha contado José Antonio, pues soy una privilegiada porque tengo la suerte de ser yo la que lo gestiona desde que se formó, pero obviamente hay un grupo de personas detrás que hacen posible que este proyecto exista. Entonces, pues bueno, es un proyecto que está dividido en 7 partes, una parte que coordina las visitas, que hace documentación, relaciones con el exterior. Ahora iré contando esto un poquito más detenidamente, ¿no? La parte de exposiciones y museos, talleres y experimentos, proyectos de innovación y la parte informática de herramientas web. Vamos a la parte de coordinación de visitas. Pues bueno, aquí hay un grupo de personas en todas las delegaciones, tengo que decir, y en las delegaciones además muchas veces también en las diferentes sedes, es decir, vuelvo a hablar de observatorios, aeropuertos, etcétera, que se encargan de recibir visitas escolares o de realizarlas fuera de los centros meteorológicos en casos muy concretos que haga falta. Aquí he puesto una pequeña representación del tipo de visitas, desde niños muy pequeños, universitarios. Arriba pues es una visita que hicimos además que se les dio un premio a un cole de niños con discapacidad que también toman medidas con el pluviómetro diariamente, personas mayores, en fin, que no hay un límite de edad para que podamos hacer estas visitas. Como he comentado, hay un punto focal en cada una de las delegaciones territoriales, que son con la gente que yo mantengo el contacto continuamente, que son los que me mandan fotografías para poder publicarlas y demás, y hacer un seguimiento de esas visitas
que es año tras año se repiten. A modo pues, anécdota, porque se hace como una publicación semanal en las redes sociales, pues esta semana y estamos a miércoles, han hecho ya visitas en 7 sedes diferentes de AEMET que serán publicadas. Lo que queremos decir es que poco a poco van creciendo ese número de visitas y esa inquietud que está existiendo en los colegios y en las universidades y en las diferentes asociaciones por acercarse a nosotros y acercarse a entender qué es la meteorología. Nos visitan muchos colectivos, desde educación infantil hasta universitarios. Y como he comentado, gente también, pues gente mayor, gente adulta, que nos expresa su inquietud que tiene por la meteorología y su desconocimiento que tiene el trabajo que hacemos los meteorólogos. Hay muchos sitios que hacen visitas semanales, quincenales, en fin, más de 10.000 personas nos visitan al año. En 2023 se han atendido, bueno, en realidad no es en 2023, es en el curso 2022-2023, ¿vale? Porque se han atendido 150 visitas, con lo cual tenemos que pensar que es un gran número para las delegaciones y las sedes que tenemos. Documentación, pues bueno, en AEMET tenemos la suerte de contar con un servicio de documentación estupendo que nos está ayudando muchísimo a editar nuevo material y demás. Y me centro en esta parte, que es una unidad didáctica, que es una de las partes grandes que ha tenido el proyecto durante este curso 2022-2023, porque desde Medina nos dimos cuenta que hacía falta meternos en las escuelas, que a día de hoy se siguen explicando muchas cosas que no están bien explicadas, pues desde que las nubes están formadas por gotitas de agua, bueno, un montón de, pues eso, que el viento es el aire en movimiento, que no es el aire y demás. Y muchas otras cosas que hemos detectado que se están explicando mal, en este momento siguen explicándose mal y sigue estando mal en los libros de texto. Entonces, desde Medina pensamos que teníamos que intentar meternos en las aulas y enseñar la meteorología a nivel primaria desde un punto de vista, sobre todo, correcto, ¿vale? Y entonces se lanzó esta guía didáctica que se está difundiendo por todas las delegaciones y en algunos lugares también a través de las consejerías de educación, con la cual pretendemos de una forma pues, eficiente intentar entrar en las aulas. Tengo que deciros que con los nuevos cambios de leyes educativas que han habido, pues actualmente la meteorología se estudia mucho más en primaria que en secundaria, con lo cual es interesante que esta guía llegue al mayor número de personas posible. También realizamos pues marcapáginas, pensamos que es una forma de estos marcapáginas de nubes que detrás tienen la explicación de cada una de las nubes, pinta y colorea para los más pequeños, un arbolito que van pintando las hojas y que nos permite pues ver cómo ha ido el año meteorológico, una oca y luego hasta folletos muy interesantes de historia de la meteorología, del servicio meteorológico nuestro y de la observación, experimentos y demás. Que os invito a que visitéis la página web de Medina, es concretamente este link, donde podréis encontrar gran cantidad de material que hay y que es totalmente descargable. Es importante las relaciones con el exterior. AEMET lleva muchos años colaborando con otros organismos en diferentes eventos. O sea, sí que han estado contando con nosotros. Y poco a poco, a raíz de este proyecto Medina, nos están llamando más y sobre todo ya tenemos una entidad propia con la que ir a este tipo de eventos. Desde jornadas de emergencias, noches de investigadores y jornadas de administración abierta. Aquí he puesto bastantes cosas en las que participamos en la Semana de la Ciencia. ¿Y de qué forma participamos? Pues bueno, pues haciendo charlas, talleres, exposiciones, stands, en fin, como he comentado al principio, mostrando nuestro trabajo, mostrando qué hacemos los meteorólogos en nuestro día a día. ¿Con qué organismos e instituciones colaboramos? Pues bueno, desde delegaciones de gobierno y ayuntamientos y universidades y demás, con el CSIC, con Cosmocais hemos hecho cosas, con grupos de emergencias. Aquí he puesto la 11, que la he añadido hoy. Luego os comentaré una nueva iniciativa de Medina, que la dejo para luego. Y bueno, he puesto en rojo la AME porque creo que el hecho de que yo esté hoy aquí es una forma de colaborar o de iniciar una colaboración que puede ser
muy positiva para la meteorología y la climatología, por eso os he puesto en rojo. Hacemos exposiciones y museos. Pues bueno, en muchas delegaciones tenemos exposiciones internas con instrumentos antiguos que cuando vienen las visitas les llaman muchísimo la atención. Se han hecho muchas exposiciones, seguro que algunos de vosotros habéis ido a esta de la meteorología a través del tiempo, es una exposición súper completa en la cual hay aparte de la historia de la meteorología, se exponen un gran número de instrumentos y bueno, aquí yo soy de Valencia, concretamente aquí en Valencia se expuso hace unos años y la verdad es que fue todo un éxito. Y dado esa inquietud y esa curiosidad que existe por los instrumentos meteorológicos, pues hemos hecho un museo virtual, que está también dentro de la página web. En ese museo podemos encontrar desde los instrumentos más modernos hasta los instrumentos más antiguos y permite, mediante una fotografía y una breve descripción, saber cómo medimos los meteorólogos o cómo se han medido históricamente las diferentes variables meteorológicas. Una vez más os invito a que lo visitéis porque bueno, seguro que os encontréis algún instrumento que os resulte curioso también a vosotros. Respecto a talleres y experimentos, tengo que decir que esto es como el gran éxito de Medina. Enseñar ciencia en general y meteorología en particular, experimentando con ella, es lo que más hace que a los niños y a los chavales se les quede los conceptos que están aprendiendo. Es por eso que hemos puesto en marcha más de 60 experimentos que han tenido muy buena acogida. Se llevan haciendo y se siguen haciendo 20 talleres que están relacionados con la meteorología y la climatología. De esta forma se ha conseguido que haya un acercamiento amable de nuestra ciencia. Y los experimentos nos ayudan a comprender, como he comentado, muchos de esos conceptos que teóricos pueden resultar muy complejos, pero experimentando con ellos pueden resultar muy sencillos, ¿vale? Desde cómo se forma una nube, desde la presión atmosférica que hace que el cartón del vaso no se caiga, la formación de frentes fríos, frentes cálidos y como que el aire ocupa un espacio. Os invito también a que entréis a la parte esta de la web de experimentos y que podáis ver todos los experimentos que hay, que tengo que deciros que todos ellos tienen un vídeo explicativo que hemos grabado todo compañeros de AEMET, con lo cual son todos experimentos viables de realizar con los más pequeños o, bueno, hay algunos que de hecho son para gente más mayor. Y como, bueno, esta foto aquí que están los chavales, en diferentes institutos han realizado jornadas de meteorología en las cuales son ellos los que nos enseñan cómo están aprendiendo meteorología gracias a nuestros experimentos. Aquí hay un taller muy interesante que se llama Meteorólogos por un día. Es un taller que se ha realizado en diferentes delegaciones territoriales en la cual pues, los niños se convierten en meteorólogos por un día. Hacen el análisis de la situación, elaboran los mapas de tiempo significativo y luego exponen lo que han aprendido. Y Dedícale un tiempo al tiempo es otro taller muy interesante que comenzaron a hacer unas compañeras de Galicia, pero que se está extendiendo por Zaragoza y por Cantabria, entre otras delegaciones que también lo quieren poner en marcha, como Extremadura, en el cual vamos a estudiar y a ver cómo funcionan los instrumentos meteorológicos de una forma tranquila. Vamos a trabajar con ellos y vamos a contar al resto de nuestros compañeros qué hace y cómo funciona cada uno de esos instrumentos meteorológicos. Además de Medina, previamente a Medina ya había una serie de proyectos de innovación que estaban entrando en las aulas. Sí que es cierto que Medina les ha ayudado a dar ese impulso adicional. Entre ellos está Meteoescuela, que cuando comenzó Medina solo estaba en Cantabria y ya se ha extendido a Extremadura y hay otra serie de delegaciones que también están muy interesadas en llevarlo a cabo. Meteoescuela es un proyecto que consiste en dotar a los colegios a través de las consejerías de educación de garitas meteorológicas, un pluvio y un par de termómetros y que hagan medidas de temperatura máxima, mínima y precipitación y nos las envíen. De esta forma, los chavales pueden aprender cómo tomar esas medidas y sobre todo la importancia que tienen esas medidas viéndolas además reflejadas en una página web. Además de eso, pues hay un montón de actividades, se organizan concursos de fotografías y demás, y concursos también de fotografías de nubes y de meteoros. Y también tengo que deciros que es todo un éxito. Y no me quiero olvidar del proyecto Minimet, que lleva Fernando Asanza,
que bueno, desde Medina siempre le hemos dado nuestro apoyo. Sí que es cierto que falta que, pues a lo mejor que le demos entre todos un impulso más, porque creo que Fernando lleva ahí un trabajazo detrás y que entre todos los que nos gusta la divulgación debemos de ayudar a que Minimed se consolide un poco más. Pero obviamente también forma parte de Medina. O sea, Medina engloba todo lo que es divulgación meteorológica y climatológica dentro de AEMET. Y finalmente las herramientas web, que es la página web, que una vez más repito la frase, os invito a que entréis a verla. Y además de todo lo que he ido diciendo hasta ahora de visitas, material, museo y experimentos, tenemos unos juegos educativos que están muy bien para de una forma interactiva aprender meteorología y climatología, un blog de curiosidades, pues cuánta agua alberga una nube, es uno de los ejemplos que hay. Y luego podcast y audiocuentos, que aquí me voy a retener un poco más. Pues bueno, resulta que, pues que tenemos la suerte de que Medina forma parte tanta gente y tan diversa, pues que un compañero de Medina pues tiene una sobrina que es ciega, a la cual le contaba algunos de los cuentos que hay en la página web. Y pues propuso al grupo de Medina de grabar esos cuentos que son muy cortitos en formato audio. Y bueno, pues lo hemos hecho y ahora mismo estamos en contacto, empezamos los primeros contactos con la ONCE. La idea les ha parecido muy buena, están muy agradecidos con la labor de AEMET en este sentido y creemos que es un colectivo más que se va a unir a nosotros y a esa importancia de la divulgación. De hecho, pues ya han habido algunas reuniones en diferentes sedes con gente de la ONCE y los niños de ciegos estudian meteorología y la gente adulta también estudia meteorología o le interesa la meteorología, aunque no lo pueda ver. Porque, bueno, todos sabemos que la lluvia y las tormentas tienen un cierto olor, el viento lo sentimos en la piel y demás. Con lo cual, es como algo más que ha ido surgiendo gracias a esta diversidad de personas que formamos Medina. Luego, ahora ya voy a cambiar un poco, pero bueno, que divulgar meteorología pues nos ayudará a que se entienda mejor el tiempo y el clima. Es fundamental que cada vez hay más información, alguna no es verídica y que nosotros tenemos que estar ahí ayudando a que esa información sea, o sea, la gente pueda filtrar lo que es cierto y lo que no. Aquí pongo este ejemplo típico que seguro que a más de uno lo habéis escuchado, llegar a casa aunque hace mucho calor y que te digan, es que he visto el reloj de la calle 48 y aquí en la tele están diciendo que ha hecho 42. ¿Quién miente? ¿Lo que yo he visto o el termómetro de la calle? Pues bueno, si nosotros desde la divulgación les explicamos la importancia de tomar medidas en lugares y en espacios adecuados, como la garita o el abrigo meteorológico y demás, pues evitaremos que se cree esa confusión y a ver quién dice la verdad. Esto de la cáscara del huevo es una cosa que me encanta, es una forma muy sencilla de explicar a los más pequeños la importancia y la fragilidad que tiene la atmósfera. O sea, nosotros les decimos que la cáscara del huevo pues es la atmósfera finita, frágil, pero a la vez vital para la vida del pollito. Pues eso es igual la atmósfera. Si nosotros rompemos esa cáscara del huevo, la vida no sería igual o no existiría en la Tierra. Lo mismo, pues a identificar nubes, poniendo simplemente este yunque con un herrero, pues muchos de la gente que viene, os digo que no solo niños, pues dice, ostras, pues nunca me había fijado, pero sí que es cierto que se parece a un yunque. Pues bueno, es ayudar a poco meter conceptos y aprender conceptos sencillos, ¿no? Pues bueno, aquí os pongo que las warming stripes están de moda, pues hay vestidos, hay telas, bolsos y demás. ¿Pero qué son las warming stripes? ¿Una cosa que yo me pongo y que queda bonita o tienen una explicación real? Pues bueno, con este tipo de gráficos tan sencillos somos capaces de ver cómo está variando la temperatura en España, dar un significado a esas líneas de calentamiento que vemos en diferentes medios y que en realidad pensamos que es una moda. Entonces es muy importante presentar la información de una forma gráfica, sencilla e interpretable por todos los públicos, ¿vale? Divulgar meteorología pues ayudará a que se comprenda y se valore más el trabajo del meteorólogo. Muchas veces se nos asocia simplemente con la televisión y con dar el tiempo y para nada con las emergencias, los incendios forestales, la aeronáutica y la meteorología. Es la gran pregunta muchas veces. Pues sí, la aeronáutica y la meteorología es fundamental y van juntitas de la mano.
Los incendios forestales también son fundamentales. Esto no os lo tengo que contar a vosotros porque todos vosotros lo sabéis, pero es un ejemplo de que divulgar meteorología también nos da valor a nuestro trabajo. La predicción meteorológica es una labor de equipo, no es una labor de la aplicación del móvil que yo la abro y me dice a qué hora exacta va a llover en un punto y si no llueve ya se han equivocado los meteorólogos. Pues no, la predicción meteorológica va desde la gente de sistemas básicos, gracias a los cuales tenemos datos y observaciones en tiempo real que nos permiten realizar unas buenas predicciones, gracias a esas supercomputadoras, gracias a estas ecuaciones que muchos de nosotros somos incapaces de descifrar o sobre todo algunas son incluso irresolubles, y esos modelos salidas de los modelos numéricos que ya los predictores son los que interpretan esa información. Es muy importante que demos valor a toda esa cadena de engranaje que hace que tengamos una buena predicción meteorológica. Para divulgar meteorología, pues es importante que usemos un lenguaje específico. Tenemos que ayudar a que la sociedad nos comprenda cada vez mejor. Y respecto a los escolares, es importante que hablemos en ese lenguaje específico para prepararles, porque son nuestro futuro usuario. Aquí pongo algunos ejemplos de conceptos que muchas veces o son desconocidos o cada vez más no son desconocidos la palabra en sí, pero sí el significado. Nosotros desde AEMET, desde la AME, desde diferentes instituciones, tenemos que intentar ayudar a que estos conceptos, igual que se escuchan, se entiendan. Es importante que aclaremos conceptos básicos para evitar malas interpretaciones de la información meteorológica que se da y de la importancia real que tiene el cambio climático. Pues hay que hablar de aclarar conceptos sobre meteorología general. Aquí he puesto pues 4 o 5 cosas que obviamente todos nosotros las tenemos claras, pero es muy difícil, o sea, pero es muy fácil encontrarnos con personas, niños y de cualquier edad que no tienen claro estos conceptos y de cambio climático. Ya voy a ir a las conclusiones. Pues bueno, creo que la divulgación del tiempo forma parte actualmente del Plan Estratégico de AEMET a través de un proyecto global llamado Medina, y que ahora mismo AEMET sí que está en línea con otras instituciones como universidades y centros de investigación, mirándoles de tú a tú en sentido de divulgación meteorológica y climatológica. Creo que estamos en una posición privilegiada y que aunque hemos empezado más tarde que otros sitios, pues ya enseguida nos hemos puesto al día con todo esto. Es muy importante promover labores de divulgación meteorológica y el interés por la meteorología y la climatología. Creemos que es fundamental que desde haberme invitado hoy a dar esta charla o todo lo que se va haciendo, que le demos, que lo promovamos y que le demos la importancia que tiene, porque también somos nosotros los que muchas veces tenemos que crear esa conciencia social en materia de cambio climático, ¿no? Evitando pues esos contentos que a veces escuchamos por la calle o esos chascarrillos de qué bien, este año no tengo que cambiar el armario al de invierno porque hace todo el año calor. Pues eso no es que bien. Nosotros tenemos que estar allí un poco para ese tipo de chascarrillos, intentar ayudar a que dejen de ocurrir. Y bueno, ya la última diapositiva, pues creo que juntos pues debemos de contribuir a preparar a todos para entender mejor el tiempo y tomar medidas activas frente al cambio climático. Creo que todos los colectivos que tenemos relación con la meteorología y la climatología, que nos une esa ciencia, creo que tenemos que unirnos y hacer divulgación para que cada vez hayan menos malos entendidos. Y bueno, no sé el tiempo cómo ha ido, pero muchas gracias. Nada, fenomenal. Ha ido todo muy bien el tiempo, la charla y todo. Me parece que nos has contagiado, yo creo, ese entusiasmo que tienes por esa labor, yo creo, tan interesante y tan bonita, ¿no? De la divulgación, del contacto con la gente más joven, etcétera. Y yo creo que a todos nos hace sentir un poquito casi como aquellos niños que éramos, que nos hacíamos montones de preguntas. Tengo que decir que me dan un poco envidia a los chavales ahora, porque con todo este tipo de proyectos lo tienen más fácil enterarse de cosas. Yo recuerdo que en las clases, cuando nos empezaban a hablar, a mí por lo menos, que nací en el 61, lo digo por poner el contexto, ¿no? Soy veterano. Y, yo creo recordar que era en la geografía e historia de octavo, que teníamos 14 años o por ahí, ¿no? 13, 14.
Y ya entonces a mí se me planteó la duda que me siguió ahí en la cabeza cuando te explicaban ahí lo de los anticiclones, las borrascas y tal, te ponían ahí el mapa de las presiones y tal. Y yo tenía la duda que no me supo aclarar tampoco el profesor, claro, tampoco es tan trivial, ¿no? De por qué, claro, tú ya sabes lo de la presión, ya has estudiado probablemente me parece el año anterior, que es incluso el principio de Pascal, algo así, o sea, por lo menos cosas así, de por qué el aire, los anticiclones giran en un sentido, las borrascas en otro, y no se va directamente de los anticiclones a las borrascas, ¿no? Del alta a las bajas presiones, ¿no? Eso de los giros, y aunque el libro debía poner algo así, como que se debía a la rotación de la Tierra, pero eso no es. Para un chaval inquisitivo y que quiere entender las cosas, eso es como decir, como se debe a las estrellas, ¿no? Bueno, pero explícame el mecanismo, ¿no? Que tampoco está trivial, ¿no? Lo de las fuerzas de Coriolis. Pero bueno, yo creo que ahora proyectos como este, desde luego, ayudan mucho en eso. Y a mí de lo que has mencionado que tú también llamaste la atención, pero es verdad, a mí eso de los experimentos y tal, que tengo que decir además que están accesibles en el proyecto este y por si alguien no quiere copiar direcciones muy fáciles, a través de la página web de la EMET, allí si enredas un poco, si pones Medina, ya te dirige a la página web de este proyecto, ¿no? Si no me equivoco. Y Sí, allí sí, están sí. los experimentos estos físico-meteorológicos que son muy interesantes. O sea, y tengo que decir con cierto rubor que con alguno de ellos que no lo habías visto te quedas pensando, "Anda, mira, qué curioso", para entender bien el fundamento físico y tal. Y luego son muy ilustrativos y yo creo que es una excelente forma de iniciar, que como tú también has resaltado, en la física, el interés por la física en concreto, ¿no? A través de la meteorología. Porque la meteorología y los fenómenos meteorológicos, la atmósfera en realidad, estamos tan en contacto con ella, vamos, contacto más íntimo no se puede tener porque la estamos respirando continuamente, en cierto modo es así, ¿no? Pero además lo que dices del viento, etcétera, etcétera, todos los fenómenos atmosféricos, o sea, y la meteorología, también de esto hablamos algo cuando presentamos aquí en el Aula Morán uno de los libros de divulgación de José Miguel Viñas, ¿no? Colabora mucho también con la Asociación Meteorológica Española, que va de divulgación y comentábamos esto de que la meteorología realmente ha sido como un poco matriz de muchas ideas importantes en física, incluso en la historia, ¿no? de la física. Por eso, porque es muy accesible, porque el ser humano está inmerso en ella y porque se plantea preguntas, ¿no? Y porque esas preguntas no son triviales. O sea, el tema que tú comentabas del viento, el movimiento y tal, pues uno revisa la historia de las ideas y la cuestión de que el aire pesa simplemente, y cuánto pesa el aire y tal, no es trivial. O sea, eso hubo que. Los antiguos no tenían eso claro, sabían que ejercía fuerza, sí sabían lo que era una masa, ¿no? Y probablemente, aunque no conocieran las leyes de Newton, pero evidentemente conocían intuitivamente, como todos, ¿no? Pues el concepto de la inercia, de una cosa pesada, cuesta más moverla que una tal, en fin. Pero claro, lo del aire, en fin, esto del viento es como el espíritu significa literalmente viene también de ahí, del aire, ¿no? Es el espíritu, o sea, es una ente ahí medio inmaterial, medio tal, o sea, hay que entender, entonces que luego estén las nubes suspendidas. Son preguntas que los niños también se hacen, igual que los antiguos, que nos las hemos hecho todos. ¿Por qué una nube con tanta agua y el agua cae del cielo y no sé qué y no sé cuál? Y son preguntas que no son triviales si uno profundiza en absoluto, ojo, con la, con la meteorología, pero que sirven muy bien de ilustración, de introducción, incluso de plantear cuestiones, que yo creo que es importante para despertar vocaciones, a veces no solo responder, sino también, bueno, pues si quieres entender esto mejor, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que seguir estudiando más y más, y luego, pues mira, podrás llegar a saber un poco más, seguramente. Pues vale. Em, no sé si hay, no veo aquí peticiones de preguntas. Hay una, bueno, estoy viendo una mano, ¿no? De soporte. Adelante, por favor, que creo que eres tú, Amadeo. Es que pareces con. ¿O quién es? Sí, vamos, estoy actuando de soporte, pero ahora intervengo como Amadeo, si me permitís, ¿no? Lo primero, pues bueno, reiterar el agradecimiento a Marta pues, por colaborar con la AME aquí esta tarde y felicitarla por la exposición. Yo, una cosa que sí os quería agradecer a las nuevas generaciones es que dentro de AEMED, que yo pertenecía a AEMED, ahora ya estoy jubilado, pues siempre ha habido iniciativas, se ha trabajado mucho en hacer divulgación, pues tanto en servicios centrales como en las distintas delegaciones territoriales.
Pero sí que es verdad que igual era un poco voluntarismo, individualismos y tal, y lo que habéis conseguido a través del proyecto Medina es que eso se reconozca como un proyecto que ahí está, que ya tiene reconocimiento oficial esa actividad de divulgación, ¿no? Nosotros, desde la AME, ya en varias ocasiones, siempre que hemos podido, pues hemos hecho divulgación de tweets que poníais o de cosas, pero prometo que vamos a hacer poner más énfasis en de vez en cuando, pues hacer alguna llamada, pues algún experimento a cosas de esas que estáis sacando periódicamente. Pues bueno, llamar la atención sobre ese repositorio que está ahí. Yo lo de los museos virtuales creo que es una idea muy buena porque permite que a gente que esté en cualquier localidad, aunque no viva en una ciudad grande, y cualquier día y a cualquier hora del año tú te puedas conectar y disfrutar de esa ciencia y de ese conocimiento que está ahí. Pero sí sería una cosa muy bonita porque al final las visitas, lo físico, la experiencia sensorial es muy importante, que se consiguiera que de una vez hubiera un museo de la meteorología, que el MET lo pudiera eso promover, porque todo ese conocimiento, esos experimentos, ese material que habéis ido acumulando tenía que estar disponible en un edificio y que la gente fuera allí y se pudiera disfrutar de alguna forma, ¿no? Ya sé que eso no está en tu mano, pero bueno, que dejo la idea ahí. Ojalá se pueda consolidar ese proyecto alguna vez. Y en cualquier caso, pues gracias por conseguir que por lo menos esto se haya oficializado, que hay una actividad dentro de la agencia estatal que ha existido y que ahora existe y la habéis mejorado muchísimo y ojalá que siga muchos años más, pero que ya tiene reconocimiento oficial. Gracias. Muy bien, así es, así es. Y a ver, Cristina Primo, adelante. Cristina Primo, parece que tiene el micrófono apagado. Sí, ahora lo tiene conectado. Sí. Ah, adelante, Cristina. No nos oye. Pues parece que no hay conexión. Bueno, pues Tiene el micrófono y la cámara habilitados. ¿Ahora? Si ¿Me quiere oís ahora? conectarlo. Ahora sí. sí. Vale, es que estoy utilizando varios monitores, entonces me salía por otro lado el audio. No puedo encender la cámara, lo siento, pero bueno, te lanzo mi pregunta. Primero, felicidades porque me parece estupendo este proyecto y la divulgación es siempre importante y atraer a los niños también y que la transmisión del conocimiento pues siempre es una labor que tenemos que hacer. Yo tengo una pregunta porque la mayoría de lo que has explicado o lo que hacéis con los niños es más bien parte descriptiva, ¿no? Describís la atmósfera, experimentos para ver cómo funciona, pero también está la parte predictiva, hacer predicciones y tratar de transmitir a los niños pues dónde está la dificultad al hacer las predicciones. Entonces, introducirles un poco de manera muy general pues a lo que es el caos, la teoría del caos, o porque si no tenemos observaciones en todos los sitios, nuestras predicciones conducen a errores y cosas así. ¿Hacéis algo por el estilo? Sí, sí, sí. De hecho, pues bueno, en las presentaciones que hacemos en prácticamente todas las delegaciones, una de las primeras diapositivas es el número de observaciones del Centro Europeo que se han metido la noche anterior. Y damos mucha importancia a que para tener buenas predicciones es necesario tener muy buenas observaciones. Y entonces ahí es cuando hacemos hincapié en todos los tipos de observaciones que hay y qué se hace con todas las observaciones, que es meterlas en esos modelos numéricos que resuelven una serie de ecuaciones, que siempre les decimos que para vosotros son un poco raras, pero que tenéis que saber que eso existe, es lo que solemos decir. Y sí que a veces pues hablamos de que la atmósfera tiene un comportamiento caótico y que mediante esos modelos y sobre todo mediante esas observaciones, lo que intentamos es modelizar y tener cada vez mejores predicciones. Sí que se les explica, y de hecho la diapositiva está que justo la semana pasada, una visita aquí, 286.000 y pico observaciones a la vez, pues claro, los ojos ojipláticos de, madre mía, en todo el mundo. Y luego también una cosa que les solemos decir que me gusta mucho es que
decirles que la ciencia meteorológica es una ciencia muy colaborativa, que para tener buenas predicciones aquí necesitamos tener muy buenas observaciones en todo el mundo, porque los modelos son globales y pues eso, que cuando ahora hay 286.000 observaciones, pues igual hace 10 años habían 200.000 y que en Iberoamérica y en África cada vez más hay más observaciones porque son necesarias. Sí que les hacemos mucho hincapié en esto y también en la cooperación internacional que hay en meteorología. También les podéis poner ejemplos tipo, si vosotros vais por una autovía que tiene 8 carriles y simplemente os equivocáis, en vez de ir por el carril correcto, vais justo por el de al lado, podéis acabar en un sitio totalmente diferente. Pues eso mismo pasa también con la predicción meteorológica. En vez de empezar por un valor inicial que sea correcto, te equivocas un poquito, pero al cabo de unos días eso crece mucho y las predicciones son erróneas o cosas así. Muy sí, bien. Esto es o sea, hay muchos ejemplos de esos que la verdad es que se queda mucho, pero no solo a los niños, ¿eh? Muchas veces los profesores también tienen muchas dudas y aprenden mucho de las visitas que realizamos. Sí, estoy de acuerdo. Vale, pues muchas gracias, eso era lo que quería preguntarte. Gracias a ti. Gracias. Pues sí, efectivamente, así es. Yo creo que el aclarar conceptos, como tú también indicaste, porque hay también, yo diría, un poco errores un poco transmitidos, ¿no? Que figuran por ahí, que sobrevuelan el ambiente de explicaciones o bien parciales o un poco inadecuadas, ¿no? En todos estos temas de meteorología, precisamente porque hay cuestiones que no son tan intuitivas o tan elementales como podría parecer, no lo son, realmente hay más complejidad, ¿no? Pero bueno, siempre se puede ir poco a poco, ¿no? Introduciendo las cosas y Claro. las ideas fundamentales y así es. También Pues es muy que esa bien. parte, si me permitís añadir, Sí. para indicarles que en un futuro a lo mejor las predicciones no se van a dar deterministas, sino que se va a hablar de probabilistas, porque tú tienes cierta incertidumbre alrededor de la predicción y ellos tienen que entender por qué decimos eso, por qué no damos valores exactos, sino que tratamos de dar valores con una incertidumbre alrededor, que es lo que demuestra lo seguro que estamos, ¿o no? De que eso pueda ocurrir. Sí, eso un poco también lo intentamos explicarles. Hablamos de que hay escenarios y tal, y que si de 100 escenarios, 40 dan situaciones parecidas, pues hay un 40% de probabilidad de que ocurra ese fenómeno en ese lugar. Claro, siempre a un modo muy, muy ligero, pero sí que intentamos, o sea, como he comentado, hablar con ese lenguaje claro y específico y que pregunten lo que tengan que preguntar y demás, no irnos a las cosas súper sencillas porque pensemos que les vayan a aburrir, porque al revés, también como comentaba José Antonio, ahora hay mucho, o sea, los niños se cuestionan muchas más cosas, sobre todo porque tienen muchas más respuestas de las que podíamos tener nosotros. Entonces, creo que es fundamental el hablarles con total propiedad. Sí. Por cierto, hablando de esto de la incertidumbre y de la probabilidad, yo no sé, ya no estoy seguro si lo he visto en esto del proyecto de Medina, un experimento o quizá en otro sitio. ¿Habéis incluido un experimento con las bolas que descienden paso por paso en el triángulo este de Pascal? Está incluido ahí, ¿no? Es que me llamó la atención muy positivamente. Bueno, para los que como yo nos hemos dedicado a la climatología, a la probabilidad, a la estadística, porque esa es una muy bonita ilustración práctica, casi y mágica, yo diría, para el primero que se encuentra con ello, de cómo se obtiene un histograma empírico, digamos, que se aproxima a una normal. Y que además, luego reflexionando sobre ello, es muy interesante que precisamente es que fuese ese caso, o sea, la distribución que se obtiene, por hacer aquí una pequeña digresión, ¿no? Es una binomial con parámetro un medio, porque en cada punto hay una probabilidad un medio de que la bola vaya a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, la posición final de la bola es una binomial de parámetro un medio. E históricamente es que fue ese el caso, dato poco conocido. Aprovecho también por si hay profesores y lo quieren decir en sus clases de probabilidad o matemáticas, porque todos no nos lo decían, pero es un dato importante. De la primera persona que consta que escribiera la distribución normal, que es de lo que va ese experimento. O sea, la binomial, digamos, en el límite, pues, se aproxima a la campana de Gauss, ¿no? Pues fue Abraham de Moivre estudiando precisamente el límite de esa binomial con parámetro un medio. Por ahí, por finales del siglo XVII y por ahí. Y bueno, y esa ilustración que yo la había visto antes también fuera de este contexto, es desde luego, me parece excelente para
de alguna forma entender, no sé si entender o plantearse preguntas realmente, pero como es una ilustración física, uno ve ahí que de hecho queda un histograma. Luego a lo mejor, yo creo que eso sería bueno, profe Mateo tal, a ver, pensar de dónde puede salir eso, ¿no? Analizando tal. Pero que es excelente, me pareció, me llamó mucho la atención, ya que estabas hablando de probabilidades, de incertidumbre, ¿no? Muy interesante, sí. Hay otra, Ernesto Rodríguez. Adelante, Ernesto. Hola, ¿qué hay? ¿Me Hola, ¿qué oís? tal? Sí, perfecto. Oye, dentro, bueno, muchas gracias por la charla y sobre todo por la labor que hacéis. Mi pregunta va en el sentido, dentro del ámbito general de educación y de transmitir el conocimiento de las ciencias de la meteorología y del clima. Hay un tema que no has hablado y no sé si es que no os vais a meter o qué planes tenéis al respecto. Ya sabes que dentro de esta sociedad altamente conectada en la que vivimos hay muchos equívocos, bulos, unas veces intencionados, otras veces no intencionados, pero que circulan y mucha gente, pues, de ciertos temas, pues, acaba teniendo ideas erróneas, pues porque se propagan mucho. Todo este tema de contrarrestar mediante información adicional, desmentidos, apariciones en medios de comunicación, en redes sociales, todo este tema vais a entrar o tenéis intención de entrar. Me consta que de algunos de los temas ha habido personas de AEMET que se han encargado de intervenir, pero yo no sé si esto está dentro del paraguas de Medina. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas cosas relacionadas con las estelas de condensación o con otras ideas erróneas que aparecen por ahí, o formas de hacer predicciones, no sé, mirando a las Sí, sí. hormigas o mirando a las cenizas o mirando, claro, todo eso, el contrarrestar con, pues bueno, con información veraz, sólida, robusta, todo eso creo que es muy importante, no solo pensando en educar en los diferentes etapas, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los universitarios, sino educar en general a la sociedad y contrarrestar todos estos movimientos que en muchos casos son tienen una intención y en otros, pues la gente le llega información y no sabe a qué atenerse. Gracias. Pues a ver, desde Medina lo que intentamos es formar a nuevos niños, adolescentes y demás para que no caigan en esos bulos y en esas creencias que existen, ¿vale? Como todas las que has comentado. Y sí que es cierto que hace poco en el canal de Twitter hay un apartado que se llama AEMET Aclara, en el cual muchas veces se desmienten este tipo de informaciones con datos reales y objetivos de situaciones. Desde Medina es más, como digo, la formación de estas futuras personas adultas, y desde las redes sociales, pues mediante este canal sí que es cierto que se está un poco diciendo a meta clara que esto no es así. El otro día, por ejemplo, un huracán de nivel 4 iba a afectar a toda la península ibérica. Eso en un medio de comunicación con la alerta que eso puede generar. Porque no somos conscientes que es que hay mucha gente que es muy susceptible a hacer mucha tontería ante una alerta así de fuerte. Pues mediante esta red, en la mente clara se dijo que por supuesto que no iba a haber un huracán de categoría 4 en la península ibérica y que en el caso que lo hubiera se avisaría con mucho tiempo de antelación. Lo que aquí nos estamos riendo y tal, pues es que puede ser un problema social muy grande y crear una alarma muy grande.
Entonces, pues bueno, Ahmed Medina hace eso, esa primera parte de intentar convencer de que esas cosas no son reales. Ajá. Mm. Bueno, digo primero que el que habló, Ernesto Rodríguez, es a la sazón el presidente de la Sociedad Meteorológica Española. Sobre ese tema, en la Sociedad Meteorológica Española hemos tenido alguna que otra actuación. También colaboramos en ese, digamos, en ese frente, ¿no? De la divulgación y de eso que ha comentado él en concreto, ¿no? De tratar de contrarrestar todas estas bulos, información falsa o métodos, llamémosles esotéricos, peculiares para predicción y Sí, otras, que hay, por desgracia, en medios importantes de comunicación, ¿eh? No estamos hablando de cosas marginales, sino que algunas de no, esas cuestiones es que llegan realmente a unos niveles que, en fin, los que trabajamos y conocemos se queda uno un poco patidifuso. Pero bueno, sí que simplemente añadir un poquito lo que también es evidente, pero merece la pena recordar. A mí me parece que la primera línea de defensa frente a eso está precisamente en la formación de los chavales y chavalas, en las ideas, en la ciencia, en cómo las cosas se van generando con el método científico. En el fondo es poner las bases de que la gente, los futuros adultos, ¿no? Eso es fundamental de cara al futuro, ¿no? Que la gente tenga más formación, ¿no? Que aprenda sí, entonces de alguna forma a confiar más en este sentido en el método científico, porque es un poco lo que aquí está en juego, ¿eh? sí, O sea, que hay totalmente. mucha gente, efectivamente, pues que básicamente defiende posturas, digamos, irracionales, ¿no? O sea, apelando a... Pero bueno, Sí, sí, eso es. Pues entiendo que lo básico es que los alumnos, la gente joven ahora, aprendan y puedan tocarlo con esto de los experimentos, con todas las explicaciones, con todas las visitas, aprendan, digamos, por así decirlo, el poder de la ciencia para hacer las cosas bien, ¿no? O sea, sí. son dos aspectos, ¿no? Y que también tengan las herramientas los niños o los jóvenes de llamar la atención, entre comillas, a sus adultos. También. Porque cuando un niño, por ejemplo, te dice, recoge el papel que acabas de tirar al suelo, tú como adulto te sientes fatal. Pues sí. Porque un niño te está diciendo recoge el papel que acabas de tirar o que se te ha caído del bolsillo o demás. Pues esto es igual y se lo decimos en las visitas, que si ellos llegan a casa y les cuentan lo que les hemos transmitido, pues igual nos pueden ayudar también. Sí, por supuesto. Puede ser una pieza clave de convencer a los adultos de cómo son las cosas, porque también para mucha gente mayor, pues no ha podido tener los estudios en físicas que tenemos nosotros o en meteorología y climatología, y que vaya a su hijo o su nieto y le cuente lo que ha visto, cómo se forman las nubes, cómo se hace una predicción meteorológica y demás, pues pueden ser los niños una gran ayuda para divulgar también en casa a ellos. Seguro, seguro, sí, sí, Mm, seguro. sí. Así es. Muy bien, pues estamos aquí de amena charla. Si alguien quiere aportar alguna cuestión más, que estamos acercándonos a la horita, que solemos extendernos. Yo no veo en principio más manos levantadas y Bueno, bueno, yo quiero comentar sí, una cosa, sí, adelante, que por bueno, supuesto. que aquí veo que están Brunilda y José Ángel, que ellos dos, por ejemplo, son gente muy activa en Medina. Brunilda, de hecho, es la coordinadora de las visitas, la que se ha encargado de hacer, pues, bueno, desde el documento que te haya que firmar para poder hacer fotografías, desde un montón de cosas. Y pues aquí está, no sé si estará escuchándonos. Y bueno, pues José Ángel trabajamos codo con codo aquí en Valencia, atendiendo visitas y haciendo un montón de actividades. Eso quería comentar. Nada, si quieres decir algo, Brunilda, tienes todo el micrófono y la cámara también, si así lo deseas, es tuyo. No sé si nos estará escuchando. A lo mejor en este momento. Sí, Hola, parece. gracias Marta por nombrarme, desde luego es un gusto trabajar con vosotros, contigo también, desde luego. Me refiero que también les veo muchas veces al AME, que estoy aquí cuando puedo. Pues no puedo añadir nada más, yo que estoy encantada de seguir trabajando con vosotros y intentaré continuar. Gracias, ¿eh? De nada, Brunilda. Gracias a ti por seguirnos, Brunilda, por la parte de la meta bien. Y bueno, ¿hay alguien más que has mencionado otra persona? Si quiere también decir algo. No sé si José Ángel estará escuchándolo, no lo sé. Ah, José Ángel Núñez, sí.
Sí, aquí estoy. Pues nada, ¿no? Es simplemente lo mismo que ha dicho Brunilda. Gracias por la cita. Y bueno, como estaba escuchando lo que decía Ernesto, sí que es un tema, yo creo, importante y que excede del asunto de Medina, ¿no? Porque muchas veces ya el desmentir bulos y demás en redes sociales casi es más una estrategia de institución y algunas veces requiere una participación ya de técnicos expertos en... Pero yo creo que sí, yo creo que dentro de la estrategia de divulgación de la organización, desde luego, debería estar una presencia más activa en estos asuntos de, bueno, pues sí, de mentir bulos que no vamos a convencer a nadie, es decir, los que están ya convencidos de que hay una conspiración mundial para alterar el clima y que la Tierra es plana y demás, a eso no lo vamos a convencer. Pero sí que hay una gran parte de nuestra sociedad huérfana de información y yo creo que eso, pues ese es el hueco que está cubriendo Medina y que esa es nuestra misión, ¿no? El educar y el informar a todos aquellos que quieren informarse y que pues muchas veces la única fuente de información que tienen pues es gente que no tienen la formación ni tienen desde luego la responsabilidad de hacerlo. Muchas gracias a ti, José Ángel, por la intervención. Y, y nada, si no hay más peticiones de intervención, por mi parte, por supuesto, nada, reiterarte el agradecimiento y no solo por esta intervención, también yo diría que te agradecemos mucha gente tu entusiasmo y tu buena labor en ese proyecto y el que sois a todos, ¿no? Sois un equipo realmente amplio, como has mostrado. Y nada, mucho éxito a todos y que sigáis ahí trabajando como lo estáis haciendo, si es posible, incluso creciendo más, porque realmente es importante esa labor. Y nada más, simplemente convocar a los que nos siguen pues a la próxima charla del Aula Morán, que ya la anunciaremos y con la antelación suficiente, ¿no? Y por mi parte, pues hasta la próxima, a todos. Muy bien. Pues muchas gracias.